Bueno, buenas noches. Vamos a ver si llegamos hasta el fin. Perdón. Ni vos ni. Muy bien. Vamos a ver nuestras Biblias para tener el pasaje de hoy presente en el Evangelio según Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Vamos abriendo ahí, Marcos capítulo 10. Y en realidad, si pensamos en el pasaje que vamos a ver hoy, Marcos es como un cierre del ministerio de Jesús, ¿no? Marcos hace un cierre y después ya viene la entrada triunfal de Jerusalén. Y ahí ya terminan los últimos días de Jesús, en realidad. Pero acá, en el capítulo 10, él termina con algunas enseñanzas muy, muy importantes para nosotros. Yo voy a buscarlo acá, así. Y es un pasaje que en realidad esto no se debe decir supuestamente, pero es un pasaje muy conocido. Es un pasaje muy, muy conocido, sí. Pero quiero que vayamos pensando, porque en este capítulo se repiten dos preguntas. Hay dos preguntas que se repiten. Y en este pasaje, en este capítulo, hay dos menciones, hay dos ocasiones, hay dos cosas que ocurren, que pasan, que también se repiten. Entonces, porque conocemos el pasaje de Bartimeo, queremos ver cuáles son las dos cosas que se repiten, cuáles son las cosas que son importantes que Jesús le hace mención. Así que no solamente nos vamos a quedar con el pasaje de Bartimeo, que vamos a leer ahora, sino que después vamos a ver también qué enseñanzas nos quiere dar Jesús en el contexto de todo el pasaje. Son enseñanzas que van en el contexto Jesús los últimos días con sus discípulos, y Él quiere decirnos algo importantísimo. Así que vamos a ir ahí al pasaje. Discúlpenme, pero yo no encuentro el... Deme medio minuto y ya... Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Vayan buscándolo ahí. Ahí va, me había asustado. Muy bien. Dice así: entonces vinieron a Jericó. Jesús estaba con sus discípulos, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús te está llamando, ten confianza, hay esperanza, ¿no? Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga, Bartimeo? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista, que significa que él ya había visto, capaz que nació con la vista, pero perdió la vista por distintos motivos, pero que la recobre, que tú me des la vista de nuevo. Y le dijo Jesús: vete, tu fe te ha salvado.
y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, como decía, a veces solamente le ponemos énfasis al mensaje a Bartimeo, le ponemos el enfoque a Bartimeo y la fe extraordinaria de Bartimeo, como él sin ver tiene sí, una fe tan original, tan fuerte, ¿no? Pero vamos a ver de que es muy ejemplar, pero quiero en esta tarde-noche poner el énfasis y poner el foco en Jesús, porque Jesús va mucho más allá de una sanación, va mucho más allá, y lo vamos a ver después. Como decía, hay dos preguntas que se repiten acá, hay dos ocasiones que se repiten en el capítulo, y Jesús quiere enseñarles a sus discípulos y a nosotros mucho más de que Él es solamente poderoso, ¿se entiende? Entonces, si nos ponemos a fijar en el contexto, son los últimos días, hay cosas importantísimas para nosotros, que son enseñanzas que Él les hace a sus discípulos, que seguramente en un círculo más pequeño Él después las hablaba con ellos. Pero hoy vamos a verlas un poco más detalladamente. Primero, y eso sí, vamos a quedarnos un poco en lo que es Bartimeo. ¿Qué es lo maravilloso en la vida de este hombre? ¿No? Y yo creo en esto, que muchas veces lo decimos, esto lo quiero decir una vez más. Nosotros creemos de que las cosas están escritas porque Dios las quiso. ¿Se entiende? Habíamos hablado varias veces del principio de selección. El escritor, en este caso Marcos, que es el escritor, quiere darnos un mensaje, quiere dejarnos un mensaje a través de todo el Evangelio, que es el mensaje de Dios. Él quiere dar a conocer a Cristo, o a Dios a través de Cristo. Entonces tenemos que ver el mensaje de todo el libro, en realidad, siempre. En este caso, él describe al Hijo de Dios, a Jesús, como el siervo, ¿no? Siempre lo venimos diciendo. Bueno, entonces, siempre tenemos que preguntarnos, este pasaje, ¿qué tiene que ver con el contexto de Marcos? ¿Por qué está escrito ahí? Porque puede ser que ellos hubiesen dicho, no, esto no lo quiero tomar en este caso. Hay cosas que los evangelistas tienen y el otro tal vez no lo tenga escrito. Entonces, confiamos en que Dios guió en este libro de Marcos, Dios lo guió porque es inspirada por Dios su palabra, para que este pasaje estuviese aquí donde está. Sabemos que hay 2 capítulos anteriores, también hay una sanación de un ciego, pero este pasaje de Bartimeo, Dios quiso que estuviese acá por varios motivos, pero creemos en eso. Y por eso lo estudiamos y por eso queremos aprender y decir, Jesús, ¿qué es lo que nos quieres decir? ¿Por qué se seleccionó este pasaje? ¿Por qué este pasaje está acá? Así que si empezamos a observar al ciego Bartimeo, dice acá entonces, versículo 46, vamos a ir versículo por versículo, así un poco. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este Bartimeo, Bar en arameo significa hijo, así que hijo de Timeo, Bartimeo. Timeo significaba honorable, es interesante, precioso, valioso. Hijo del honorable, hijo del precioso. Su padre lo puso así. Se ve, ese es el nombre del padre, era Timeo, ¿no? Este era Bartimeo, hijo de Timeo, y era un ciego, dice la Biblia, y mendigaba. Mucho hemos escuchado sobre los ciegos. Resumiéndolo en breves frases, eran pobres hombres, pobres personas, como diríamos, recontra pobres, pero en todos los sentidos. Eran unos pobres realmente. Mira que sufrían, era una cosa, no nos podemos imaginar lo que significaba antes. Con respecto a higiene, con respecto a sustento, acompañamiento. Los ciegos era el desprecio, los que quedaban ahí al borde. Entonces Bartimeo era uno que no tenía conexión probablemente en la sociedad. Estaba fuera de todo lo que era comunión, despreciado, dejado a un costado, en una crisis social, con tal vez esa necesidad de querer comunicarse con otros. Pero él estaba a un costado. Tenía que depender de otras personas. Eso lo vemos en personas que son ciegas, en personas que tienen una cierta discapacidad.
están dependiendo de otras personas. Y este Bartimeo también. ¿Saben de quién dependía él? ¿Quién es el que le pagaba? Ellos se ponían en el camino, en este caso cuando pasaba la gente a las fiestas a Jerusalén, y se ponían en el camino y mendigaban. Eso es lo que dice acá, mendigaban. Lo que los judíos, que por tradición daban limosna, eso era su sustento, no había otra cosa. Él dependía totalmente de otras personas. Dice, estaba sentado junto al camino y él estaba mendigando. Es interesantísimo que en el Nuevo Testamento hay más de 50 menciones de ceguera o ciego o con esa palabra. Era un problema muy grande. El que tal vez ha ido alguna vez a esa zona, Israel o toda esa zona, es una zona muy seca, una zona muy arenosa, donde hay mucho polvo, donde las piedras son todas muy, muy claras. Entonces, a los ojos, como que tienes que ponerte lentes de sol, por ejemplo, si no, no aguantas. Es muy, muy caluroso, muy, muy claro todo, ¿no? Es muy interesante. Entonces, por eso hay tantas menciones acá de la ceguera y vemos a un Bartimeo que probablemente era muy, muy pobre y lo único que tenía, ¿saben qué era? ¿Qué dice ahí? Que lo único que tenía, su capa, lo único que tenía. Aunque es un clima muy caluroso, también está el invierno, más o menos el invierno, que está fresco. Entonces su capa era su única protección, capaz que contra el sol, contra esto, era su frazada, era multiuso, ¿no? Más o menos así. Era todo lo que tenía, era eso, era su capa. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y no queremos entrar mucho en el detalle tampoco, pero es interesante y describe mucho de este hombre. Su abrigo era lo único que tenía. Pero ¿saben qué? Este hombre se interesó por algo. Esto no lo dice en la Biblia, pero lo vamos a notar en una frase. Él estaba interesado en algo especial. Aunque estaba al borde y nadie no podía, tal vez algunos decían, cállate la boca, quédate ahí sentado. Él estaba al borde, pero igual se empezó a interesar por alguien. ¿Por qué? Y no era algo, sino que era alguien, era una persona. Él seguramente escuchaba sobre una persona que era distinta a las otras. Una persona que hacía milagros. Y ahí, hace milagros, capaz que escuchaba que ese hombre enseñaba de una manera maravillosa, enseñaba con poder, con autoridad. Eso todo con sus oídos, ¿no? Él tuvo que haberse informado sobre esta persona. No era nada material lo que este hombre anhelaba, pero se informó sobre algo que estaba pasando en la zona. Como dije al principio, Jesús estaba al final de su ministerio. Habían pasado tantas cosas y de estas tantas cosas él seguramente escuchó, se quiso informar qué es lo que está pasando. Aparte, en esta ocasión pasaban multitudes, dice ahí. Y Bartimeo no quedó tipo indiferente. ¿Quién es el que está pasando? ¿Por qué se juntan multitudes? Nosotros somos así también. Si hay algo, pasa algo, no sé, o hay un evento y hay, no sé, miles de personas, nosotros, alguien interesante, alguien importante tiene que ver. Bueno, Bartimeo fue el que fue a buscar quién es ese hombre. Anteriormente, no en la pasada de Jesús acá. Él tuvo que tener un anhelo hacia Jesús. Esa persona que él buscaba, esa persona en quien él quería tal vez conocerla era Jesús. Y en toda esa información que corría sobre el Mesías, sobre todo lo que él hacía, Bartimeo estaba tan interesado que cuando llegamos al versículo 47 dice que, y oyendo que era Jesús Nazareno, oyendo, después vamos a ver lo interesante que es, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces enseguida, le hizo, esta es la persona, esta es la persona, a este estoy buscando. Había muchos Jesuses, ¿no? Había muchos que se como el nombre de Juan o Pedro, ¿no? O como acá, Juan y Pedro también. Pero él sabía que era Jesús Nazareno, el que había nacido en Nazaret. Entonces, cuando escucha que era Jesús, oyendo, él no estaba ahí durmiendo, no, estaba con las orejas así bien apuntaditas, así diciendo, alguien tiene que pasar, alguien importante. Y pasó la persona que él había escuchado realmente. Eso es lo que creo yo, por lo menos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Eso de dar voces no fue, Jesús, no fue ¿estará Jesús por ahí? No, fueron gritos. Dice ahí después que él clamaba
como lo estoy haciendo yo ahora. Él clamaba, él gritaba. Era su única esperanza. Por eso yo creo que el primer punto que vemos que tenemos que quedarnos en la cabeza, el ciego que ve, él ve la oportunidad. Sí, no la ve, sí, no ve a Jesús, pero él ve la oportunidad y la toma. Y él va en medio de esa crisis personal, en medio de todas esas cosas que él tenía, le dice, pasó Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él le estaba diciendo esto, para hacerlo más resumido, porque lo escuchamos varias veces. Él lo estaba nombrando con el título de Mesías. Para nosotros es muy conocido todo. Tú eres el Mesías, Jesús, hijo de David, Jesús el Mesías, ten misericordia de mí. Eso es lo que le decía. En otras palabras, tú eres el prometido, Jesús de Nazaret. Tú eres el prometido. Yo creo que tú eres el prometido. No fue un Jesús hijo de David y no sé por decirlo. Él nombra ese título diciendo, tú eres al que esperamos tanto tiempo, eres tú. Tú eres ese Jesús. Ten misericordia de mí. Yo me preguntaba, ¿sabía él las Escrituras? ¿Sabía él pasajes de Isaías? Donde leemos, por ejemplo, Isaías 35, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, describiendo la venida del Mesías, ¿no? Y los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Sabía eso? Probablemente sí. Probablemente conocía las Escrituras y había escuchado de los milagros que hizo. Como dije anteriormente, habían 2 capítulos anteriores, él sana a un ciego y ahora es su chance de decir, no voy a desperdiciar esto, no voy a desperdiciar a este Cristo, sino que él se aferra y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay varias menciones en el libro de Isaías de cómo iba a ser el Mesías, el siervo de Dios, como dice en Isaías, ¿no? Hay otras menciones más. Pero ¿saben lo interesante? Si seguimos en el capítulo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta chance no me la puedo, no, tengo que agarrar esta chance, tengo que aferrarme a este Jesús. Tengo que aferrarme a este Mesías. Él se aferró, él reconoce, este es el Mesías. Lo interesante, ¿saben qué es? Este Bartimeo no vio ni siquiera un milagro de Jesús. No vio nada, no vio su persona, no vio qué es lo que Jesús hacía, con quién andaba, quién eran sus discípulos, no vio absolutamente nada. Pero se informó tanto, Dios sobró tanto en su corazón, que cuando pasó este Jesús, él dijo, esta es la chance que tengo para cambiar. Esta es mi salvación. Esta es mi sanación. ¿Se entiende? No me importa lo que diga la gente alrededor. Yo voy a gritar, yo voy a clamar, porque esta es mi salvación. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Que me digan lo que quieran. Que tantos años me he callado, capaz habrá dicho. Tantos años siempre estuve al borde. Ahora voy a gritar. Ahora voy a ponerme de pie. Y eso fue lo que hizo. Ten misericordia de mí. Ten compasión. Y conocemos a Jesús. Un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión con nosotros. Dice en el versículo 49, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndolo, ten confianza, levántate, te llamas. Y los mensajeros animándolo, mira que escuchó tus voces. Mira que escuchó, ten cuidado, mira, ven. Y es interesante. En el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Él arrojó todo lo que tenía. Todo lo que tenía, lo único que tenía, lo arrojó y dijo, ¿qué me importa esto? Porque si Él me sana, va a cambiar toda mi perspectiva. Va a cambiar toda mi vida. No preciso capa, ni manta, no preciso nada. Si Él realmente, y Él confiaba en eso. Es interesantísimo que Él confiaba en eso. Y en el 51, cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Hay una expresión, maestro. Esa expresión no es solo rabí, sino que rabuni, gran maestro. Hasta puede decirse con señor.
apoyando esa, no fue un, buen hombre, ¿no? Buen predicador, maestro, Rabuni, gran maestro. Yo quiero recobrar mi vista. Y ahí Jesús dice, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Este ciego enseguida recobró la vista. Para nosotros, que sabemos mucho y vimos todos, que sabemos los milagros que hay, pero sabemos a través de la Escritura, pero tenemos que imaginarnos los discípulos o gente que había visto todo esto. Ellos habían visto los milagros, habían visto a Jesús. Él no había visto nada, absolutamente nada de Jesús. Y aún así tenía esa fe tan fuerte. Y dice la Biblia que enseguida recobró la vista. ¿Saben? Para nosotros capaz que es un milagro más. Decimos, sí, así es Jesús, ¿viste? Él hacía milagros. Y a veces nos dejan frío estas cosas porque ya las conocemos muchísimo. Pero para mí es un milagro, creo que es un milagro muy especial. Porque primero que él reconoce, este es el Mesías. A punto de Jesús de ir a la cruz, él reconoce, tú eres el Mesías. Y lo interesante es que Jesús tuvo misericordia de él. Jesús se paró para verlo cara a cara. Él no siguió, sino que vemos a un Dios, al Hijo de Dios, que se para delante de una persona que realmente necesita, una persona necesitada. Y se para delante de Jesús, delante de este hombre, y tuvo compasión de Bartimeo. Y lo que vemos acá es que Bartimeo experimenta un doble milagro. Su sanación corporal, Jesús le da su vista, que es algo muy importante, para él era muy importante, pero había otra cosa que era mucho más importante, y eran sus ojos espirituales. Porque cuando hablamos de tu fe te ha que dice acá, tu fe te ha salvado, también se puede traducir como tu fe te ha sanado. Las dos cosas, tu fe te ha salvado porque le fueron abiertos los ojos espirituales, él entendió quién era Cristo. Él entendió de que su única salvación era Cristo, no solamente su única sanación, sino que su única salvación era Cristo. Y por eso es tan importante, es tan importante este milagro. Porque fue un doble milagro que Jesús hace. Le hizo entender de que el único que necesitaba era Cristo. Y la fe que él deposita, la deposita en Cristo. ¿Se entiende? No hay ningún medicamento que él usa, no hay ningún método, no hay ninguna cábala como se usa hoy. No, su fe estaba solamente en Cristo. Y por eso él experimenta ese doble milagro. Y quiero terminar este primer punto, el de Bartimeo, con esa pregunta, ¿por qué Bartimeo es un ejemplo para nosotros hoy? ¿Qué es lo que aprendemos de él? Y también quiero hablarle a aquellos que no conocen a Jesús personalmente. Hay alguno capaz que no conoce a Jesús personalmente, y este ejemplo es muy, muy bueno para nosotros porque es muy práctico. ¿Saben por qué es tan bueno este ejemplo y por qué nos enseña tanto, y aquellos que no conocen a Cristo también? Porque como dicen Romanos, la fe viene por el oír. ¿Se entiende? La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Bartimeo solamente escuchó, solamente oyó. Él no vio nada, como nosotros hoy en día también, o vemos cosas. Vemos milagros, vemos a Cristo, no lo vemos. Pero la fe viene solamente por el oír. Solo pudo escuchar. Él no vio, como decía, ningún milagro, no vio ninguna persona de Cristo, pero del escuchar vino la fe de este hombre. Él solo escuchó de Cristo y del escuchar vino la fe. La fe de Bartimeo era tan grande que cuando Jesús ni siquiera había hecho el milagro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? En el versículo 50. Él entonces, cuando lo mandaron, arrojó su capa. ¿Por qué arrojó su capa? Si tú no sabes si Jesús te va a salvar o no. ¿Por qué arrojas tu capa? Porque él sabía, él confiaba. ¿Se entiende? Buenas noches. Él confiaba. Él dijo, yo dejo todo atrás porque Jesús me va a salvar. Jesús me va a sanar. ¿Se entiende? Si es lo único que tengo, yo me lo pongo bajo el brazo y voy tranquilazo a Jesús por las dudas. Si no me sana, tengo mi capa por lo menos. Pero él no.
porque él sabía que Jesús lo iba a salvar. Y eso es la fe, según Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo podemos ver, pero Dios es un Dios vivo. Ahora, aquel que no conoce a Cristo, tal vez, y este es un ejemplo de esta persona, tal vez te sientas igual que Bartimeo. Ciego, separado de Dios, ciego para una comunión con Él, ¿no? Ciego, tal vez no tengas ni idea de quién es. Tal vez estés ciego, tal vez que estés mendigando, capaz que esta situación estás al borde de todo y dices, no puedo más, no aguanto más. Pensemos en este Bartimeo, su única salvación era Jesús, tu única salvación es Jesús. Tu última chance, tu única chance es Jesús. No pasamos de eso. No hay otra enseñanza bíblica, no hay cosas que tú puedas hacer para llegar a Dios. No hay justicia, cosas buenas que tú puedas hacer para obtener la salvación. Solamente por fe, como fue Bartimeo. Fue solamente por fe. Nada hizo este hombre. Y él dejó todas las cosas que tenía porque obtenía algo mucho más valioso. ¿Se entiende? Él dejó su capa, dejó su lugar, capaz que tenía un buen lugar para recibir ofrendas y limosnas. Capaz que dijo, yo estoy en un buen lugar acá en la calle, y había muchos mendigando, pero dejó todo porque sabía que en Cristo y conociendo a Cristo, lo que él iba a obtener iba a ser mucho más grande de todas las cosas, materiales, físicas y todas las otras cosas. Dice en Isaías, me encanta este pasaje porque describe lo que nosotros somos capaces de hacer para llegar a Dios. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros pensamos hacer el bien como para llegar a la salvación, todo lo que creemos que podemos presentar delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Nada podemos traer delante de Él. Y Bartimeo no trajo nada delante de Dios. Nada. Ninguna obra buena que haya hecho. Él no vino y dijo, Bartimeo, hijo del honroso, valioso, muchas cosas he hecho en esta ciudad, Jesús, como para que tú me sanases. Mira que hice esto, hice lo otro, tuve una vida ordenada, perdí la vista, desgraciadamente. No, nada. Jesús, ten misericordia de mí. Esa es la única manera para llegar a Cristo. Jesús, ten misericordia de mí. Ese es el mensaje de salvación. Jesús, ten misericordia de mí. Soy ciego, mendigo, necesito de ti. Y a veces, para los hijos de Dios también. Porque muchas veces creemos que la sabemos toda y pensamos, no, pero está bien, yo sé todo. A veces tenemos que llegar, como dice Mateo 5, a decir, somos mendigos en la fe, necesitamos de Cristo día a día. Por eso Bartimeo es un ejemplo muy fuerte para nosotros. Necesitamos a Cristo como Bartimeo lo hizo. Él necesitó de Cristo. Él es el único que nos puede abrir los ojos. Es el único. Es el único, a través de Jesús, es nuestra única esperanza, nuestra única manera, es nuestro único camino para entrar en una relación íntima con Dios. Es lo único. No intentemos otras cosas. Y ¿saben lo que es interesante? Y eso quiero mencionarlo porque hay muchas enseñanzas, no quiero quedarme mucho. Cuando vienes a Cristo vas a tener oposición. En el proceso, cuando Dios obra en tu corazón, pero después, una vez siendo su hijo también. Él tuvo oposición, él gritaba, decía, Jesús, ten misericordia de mí, y lo mandaron a callar varias veces. A ti también te van a mandar a callar y decir, no, pero son todos unos locos lo que dicen. Hoy justo hablábamos de eso. De que el diablo siempre va a sembrar mentiras, siempre va a torcer la palabra de Dios para que tú no creas en Dios. Bartimeo también lo experimentó, en este ejemplo es tan claro. Él experimentó viento en contra. Lo leemos. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y muchos la reprendían para que se callase. Cállate de una vez por todas. Sos un ciego nomás. Pero él siguió. Y él siguió porque tuvo fe. Porque tuvo esa certeza, esa convicción, aunque no veía. Siguió clamando, no se dejó impedir. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a tener que, como hijos de Dios, persecución, pero en todo momento que busquemos a Dios, Satanás no lo va a querer.
Vamos a tener un enemigo siempre presente. Satanás va a querer que tú no entres a una relación con Dios, como lo hizo Bartimeo. Pero ¿saben qué? La fe de este hombre siguió. La fe de este hombre era tan fuerte que dijo, yo voy a seguir gritando. No me importa lo que la gente diga, porque necesito a este Jesús. Es mi única salvación. Qué bueno sería que si cada uno de nosotros, realmente los que no conocen a Cristo, pero también como hijos de Dios, podríamos decir, Jesús, tú eres nuestra única salvación. No tengo nada, nada tengo. Tú eres lo único que necesito. Eso es uno de los aprendizajes de las enseñanzas tan valiosas, y hay muchos más detalles, pero quiero pasar a dos enseñanzas más cortas. El ciego Bartimeo, un ejemplo, una persona que se entregó a Jesús, que experimentó ese milagro de Dios. Él pudo ver, pero pudo ver. ¿Saben cómo fue la primera persona que él vio después de tantos años de enfermedad? A Jesús. A Jesús lo vio cara a cara, porque creyó realmente. Pero la Biblia sigue y nos da una lección impresionante de quién era Jesús a pesar de todo lo que pasó. Jesús, como dijo Jorge la vez pasada, nos muestra que sus enseñanzas son opuestas a lo que nosotros muchas veces pensamos, ¿no? ¿Se acuerdan la vez pasada de que nosotros siempre pensamos en recibir, siempre pensamos en acumular, siempre pensamos en tener reconocimiento, tener una posición, y Dios es totalmente opuesto? La lógica de Dios es dar, habíamos dicho, y la lógica de Dios es opuesta a la que nosotros somos. Nosotros somos lo que siempre queremos todo para nosotros. Dios dio. Jesús dio. Jesús acá se hizo siervo. Es un ejemplo tan claro de que se hizo siervo. Y ahí donde el mundo desprecia, donde el mundo no valora, y nosotros a veces también despreciamos, no valoramos, en este ejemplo vemos que Jesús valora lo que el mundo desprecia. Jesús, su corazón es diferente a lo que nosotros somos, a lo que nosotros hacemos. Y quiero ver, por eso decía quiero ver en el contexto, hay dos cosas que se repiten, dije. La primera es esta. Cuando Jesús bendice a los niños, lo habíamos escuchado del Ale, cuando Jesús bendice a los niños y vienen todos los padres a traerle los niños, en este capítulo, ¿no? Vienen a traer los niños que hay, desprecio. ¿Saben qué les dicen? Y se presentaban niños, versículo 13, 10, 13, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Venían los padres y las madres con los niños, ¿y qué hacían los discípulos? No, ven, fuera de acá, son niños. Hay un desprecio enfrente de la cara de Jesús, hay un desprecio terrible. Y Jesús les dice, viéndolo Jesús se indignó. Dijo, esto no puede ser. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Muchas personas habían venido con sus niños y muchos pensaban, estos son secundarios, son niños, no tienen mucho valor. Capaz que en la cultura era medio que el niño no tenía voz. Una voz para decir algo, no, tú sos niño, tú primero crecé, ¿no? Y después vamos a hablar. Y sin valor, sin mucha estima, los discípulos le dicen que no vengan, le dicen a los padres. Y Jesús demuestra en el ejemplo de Bartimeo lo contrario. En el ejemplo de los niños, pero en el ejemplo de Bartimeo también. Porque Bartimeo, al igual que los niños, fue despreciado. ¿Se entiende? Y también era como un niño que de afuera, en lo social, estaba al borde, era una persona débil como son los niños. Y Jesús le dice, no, el mundo te desprecia, pero yo no. ¿Se entiende? Si vemos toda la imagen del capítulo, vemos que tal vez, y ojalá que no sea así, que tal vez fueron los propios discípulos que le dijeron a Bartimeo, cállate la boca, Bartimeo. Yo creo que no, porque tal vez aprendieron del primer pasaje cuando estaban con los niños. Jesús los reprendió a los discípulos. Imagínense los discípulos en Bartimeo diciendo lo mismo, porque ellos también estaban, pero no importa quiénes eran. Pero en un capítulo vemos dos desprecios hacia personas débiles. Y Jesús en las 12 plantas le dice, no,
Y ahí es donde vemos el segundo punto. Jesús mostró su amor, su bondad y su misericordia con Bartimeo. No es solamente una sanación. Bartimeo no está en el centro de esto. Jesús está en el centro, mostrando una vez más a todos los que estaban ahí, ustedes son unos sabandijas. ¿Por qué no muestran amor? No muestran bondad, no muestran misericordia. ¿Se entiende? Y eso es lo que Jesús demuestra, a nosotros nos enseña de que Jesús tiene un pensamiento diferente al nuestro. ¿Cuántas veces decepcionamos, dejamos a personas a un costado en nuestro pensamiento? No, con este ni cuento. Personas débiles, personas discapacitadas, personas ciegas, personas con enfermedades, donde decimos, este es menos valioso para Dios. O ni siquiera, capaz que decimos, este es menos valioso. Mire, con todas las cosas, es muy compleja la situación en la que está, es muy esto, es muy lo otro, y para todos tenemos una excusa. Pero Jesús acá dice no. Y cuando empezamos a ver la Biblia, leemos, por ejemplo, en el Salmo 68, Él es el Padre de los huérfanos. Él es el Padre y el defensor de las viudas. Y seguimos leyendo, hay tantos versículos. Él está cercano a los tristes, a los que están con un corazón quebrantado. Ese es nuestro Jesús, que va en contra de nuestra lógica, siguiendo el mensaje de la semana pasada, en contra de nuestra lógica. Nosotros somos los que despreciamos, Jesús es el que dice, ven a mí. En el versículo 48, muchos le reprendían para que se callase. Muchos eran los que le decían, no, sos un ciego, callate la boca. Y Jesús dice, no. Él ama a todos por igual. Podríamos decir, no, pero son niños. No, Jesús no entiendes, es un ciego nomás. No tiene esperanza. Aparte, él vio y después quedó ciego, así que la posibilidad... No, Jesús es un ciego nomás. No, está enfermo, es paralítico. Jesús no es así, pero Jesús dice no. Él ama a todos por igual. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos cuando en la lección de David como rey? Porque Jesús no mira lo de afuera, sino que Él mira lo de adentro, lo valioso que somos. Todos necesitan de la salvación de sus almas, todos. No hay quien, Jesús no desprecia a nadie. Todos necesitamos de Él. Todos necesitamos ser salvos, y eso solamente a través de Jesús. Jesús es diferente. En este capítulo vemos que Jesús es diferente a lo que nosotros muchas veces pensamos. Pero también hay una amonestación, hay un ánimo para aquellos que son sus hijos. Que también ayudemos. Jesús quiere que ayudemos. Jesús quiere que no despreciemos. Que ayudemos al pobre, al enfermo. No porque Jesús lo hizo. ¿Se entiende? Eso también va en contra nuestro. Nosotros queremos estar en la cómoda, hacer nuestras cosas. Y Jesús dice, no, anda y ayúdale. Ayuda al pobre, ayuda al que está enfermo. Ayuda a las personas mayores. Ayúdalas. Se viene el invierno, capaz que precisan una mano entrando la leña, capaz que precisan esto o lo otro. Ayúdalas. ¿Se entiende? Jesús no solamente quiere enseñarnos teoría, Jesús lo está viviendo, una manera de pensar, una manera de vivir. Por eso en el Evangelio de Marcos Jesús se describe como el siervo de Dios. Eso lo tenemos que entender una y otra vez y tenemos que aprender de Él. Muchas veces vivimos como en una burbuja. No estamos dispuestos a hacer la nuestra nomás. Estamos dispuestos a vivir en nuestras comodidades, pero Jesús tuvo misericordia, tuvo bondad del débil. Y lo vemos por segunda vez en el capítulo. Y yo creo que no es una coincidencia de que justo, no. Esto Dios lo quiso. Dios lo dijo. Pasó con los niños, pasó con Bartimeo y Jesús una vez más se para y se toma el tiempo de decirles no. ¿Y saben qué hace Jesús? Primero, la mayor obra que Él hace es realmente sanarlo y salvarlo. Sanarlo y salvarlo. Pero a la vez nos deja una enseñanza para nosotros. ¿Cómo estamos con eso? Yo, más o menos va mal. ¿Cómo estamos como iglesia? Como cada uno personalmente, pero también como iglesia. ¿Cómo estamos preocupándonos por los débiles? Jesús hizo un pare enorme ahí.
Y dijo, no, que la sociedad vaya donde quiera, que la gente piensa lo que quiera, pero yo soy el Hijo de Dios y quiero mostrar algo. Y lo mostró. Y esa es la primera enseñanza que vemos del capítulo, ¿no? La primera era Bartimeo, cómo Dios hace ese milagro. La segunda cosa, Jesús mostró su amor, Jesús muestra su bondad y su misericordia y nos enseña a nosotros. Nos enseña. Y la última cosita, ya se nos va el tiempo, pero la última cosa, que también se repite 2 veces, y también es interesantísimo. Jesús nos enseña una cosa, y yo lo titulé así, Jesús nos enseña lo que realmente tiene valor. Aparte de mostrar misericordia, de mostrar amor y bondad como Jesús lo hizo, Jesús nos enseña lo más importante. Y ahí también vemos la segunda cosa, donde vemos, siguiendo en el mensaje del domingo pasado, el pensamiento y la mente de Cristo es diferente a la nuestra. Y lo vamos a ver una vez más, es diferente a la que tenemos nosotros muchas veces. Hay una doble pregunta, ¿se acuerdan? Hay 2 preguntas que se repiten acá. La pregunta, ya la había hecho Jorge, cuando se acuerdan, cuando en el versículo 35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué quieres que os haga? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Bueno, ustedes, ¿qué quieren que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y ya lo vimos el domingo pasado, por eso no quiero entrar mucho en el detalle. ¿Qué quieres que te haga? ¿Y cómo salió al final la lección para sus discípulos? Pésima. La lección no. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Están totalmente errados. Pero con sus discípulos, Él les da otra chance más y les dice, así es como se debe hacer. Y ahí, o así, este es el ideal. Y le muestra algo a través de Bartimeo que ellos tendrían que haber quedado con los ojos abiertos, porque Jesús a Bartimeo le hace la misma pregunta. Le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y los discípulos probablemente, bueno, vamos a ver qué dice este Bartimeo. Porque si a nosotros nos dio un reto bastante importante, ¿qué va a hacer con Bartimeo? Y esa es la segunda cosa. Jesús nos enseña lo que realmente tiene valor. La petición de sus discípulos, solo breve porque quiero repetir algunas palabras que dijo Jorge. La petición de sus discípulos era una petición muy desagradable, ¿se acuerdan? Desagradable porque pidieron algo, salieron de los otros 10 pidiéndole algo a Jesús que en realidad era muy desagradable para todos, para la situación, fue fuera de lugar. Y ellos querían, y esto lo saqué del mensaje, ¿qué querían? Reconocimiento, liderazgo. ¿Se acuerdan de todas esas palabras? ¿Qué querían? Protagonismo. Querían ser mayores. Pensaban que teniendo la posición al lado de Jesús en el reino, eso les iba a dar más importancia. Y cuando pasan por Jericó, viene este Bartimeo y Jesús le hace, como decía, la misma pregunta. Le dice, ¿qué quieres que te haga? Y hay una diferencia enorme entre una petición y la otra. Bartimeo fue con un corazón humilde. Bartimeo fue con un corazón humilde, pidiéndole a Jesús que tenga misericordia de él y que lo saque de las tinieblas que él estaba viviendo. Eso es lo que Bartimeo quería. Sácame de estas tinieblas, de esta situación. Pero él fue con un corazón humilde. Y Jesús, por su amor y su bondad, le dio mucho más de lo que pidió, porque no solamente le sacó la ceguera corporal, sino la ceguera espiritual. Hizo ese doble milagro. Y ahora llegamos a este punto que quiero que se entienda realmente. La gran diferencia entre las peticiones es lo siguiente. Yo lo leí, no es un pensamiento mío, pero lo leí en un comentario y quiero que podamos aprender. Yo lo modifiqué un poco, pero que podamos aprender cuál es la gran diferencia. La gran diferencia es que ellos, los discípulos, tenemos que pensar en ese yugo. ¿Saben lo que es un yugo, no? Un yugo, cuando se trabajaba con los animales, es digamos un palo donde había
un buey o un animal que era el que tenía mucha experiencia, que en realidad era como que enseñaba, un buey más joven, tengamos esa imagen de dos animales hinchando, dos animales trabajando, uno que era el más líder y otro que era más joven. Los discípulos querían poner a Jesús bajo el yugo de ellos. ¿Se entiende? Ellos habían tramado el plan. La petición de ellos cuando Jesús le dice, ¿qué quieres que haga? La petición de ellos es esto, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Tenemos algo que pedir, Jesús. Mira que esto es importante, no nos mates los planes. Ellos querían agarrar a Jesús y ponerlo en el yugo de ellos, mientras que la petición de Bartimeo, ¿cuál es? Jesús, yo quiero unirme a tu yugo. ¿Se entiende la diferencia? Quiero usar esa imagen. Los discípulos ya tenían todo tramado y pensado. Dijeron, Jesús, tú tienes que unirte al plan que tenemos. Queremos estar a tu izquierda y a tu derecha. Ese plan es perfecto, hazlo. Pero Jesús les enseña a través del ejemplo de Bartimeo, de que Bartimeo no hizo esto. Bartimeo no fue y dijo, Jesús, únete, yo tengo un pensamiento, mirá, si capaz que hacemos un milagro y tú me sanas de esta manera y de la otra manera, yo voy a decir esto, tú vas. No, Jesús, ten misericordia de mí. Y en eso, él se une al yugo de Jesús. Él se une a lo que Jesús quería hacer. Y esa es la gran diferencia que hay entre estas dos preguntas que hay. Esta es la gran diferencia y la enseñanza para nosotros. Jesús nos enseña lo que realmente es interesante, lo que realmente es importante. Mientras que Bartimeo, lo único que dice es, ten misericordia de mí, soy un mendigo, yo quiero ver nuevamente. Sus discípulos querían totalmente otra cosa, egoísta, pensando en sí mismo, pensando que iban a ser mayores. Y ahí vamos a esa parte de que no se trata lo que nosotros somos, lo que nosotros planificamos, lo que nosotros queremos hacer por Él, por Cristo, ¿no? No se trata de lo que nosotros tan maravillosamente hacemos, planificamos y decimos, sino que se trata de lo que Él está haciendo. Y al igual que Bartimeo, nosotros nos tenemos que unir a Él, nosotros tenemos que conocerlo a Él, nosotros tenemos que tener ese anhelo de venir a Cristo, sabiendo de que Cristo es el que está obrando, que la obra es de Él. Nosotros nos tenemos que unir a Él, buscarlo a Él, sus propósitos, su voluntad. Los discípulos estaban buscando su voluntad, sus propósitos, sus ideas, y Bartimeo estaba buscando a Jesús, porque lo necesitaba. Es una gran diferencia. La diferencia es abismal, porque nosotros somos los que muchas veces buscamos nuestra voluntad, y lo dijo Jorge claramente, buscamos nuestra voluntad, buscamos reconocimiento, buscamos posición, buscamos muchas cosas, y pensamos, bueno, vamos a agarrar a Dios, a toda nuestra idea, y vamos a ser bendecidos. Jesús, vení que juntos lo hacemos. Al revés, nosotros nos tenemos que unir a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que nosotros queremos hacer por Él? ¿Se entiende? Se trata de Él, de su reino, de su obra. Como personalmente cada uno de nosotros, y eso a mí cuando me pongo así en voz alta, porque me caliento sobre mí mismo, de que me recaliento. No, pero ¿cómo no entendemos esas cosas? Que el pensamiento de Cristo es opuesto al nuestro, ¿no? ¿Cómo no entendemos pensamos que nosotros podemos hacerlo todo por Él? No se trata de hacerlo todo por Él, se trata de hacer lo que Dios quiere, ¿o no? Se trata de hacer lo que Él realmente nos dice y no lo que nosotros podemos hacer. No lo maravilloso y los talentos y dones que yo tengo es una cosa increíble. No, está bien, sí, Dios nos da talentos y dones, pero para usarlos para su reino, para la edificación de la iglesia. Por eso quiero terminar, y ahí descansan un poco, con el pasaje de Mateo 11. Donde dice Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo sé que capaz que lo saco un poco de contexto, pero hay un pasaje, una parte que me gusta. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. De Cristo tenemos que aprender.
Su yugo tenemos que tomar, en diferencia como lo hicieron los discípulos o como lo hacemos nosotros. Ellos quisieron agarrar su yugo y atraer a Jesús a su plan, mientras que Jesús dice, no, yo tengo el plan, venid a mí, ustedes se van a cansar así. Venid a mí, dice. Todos los que estáis trabajados y cargados, ¿sí? De intentar hacer las cosas por su propia cuenta, fuera de los propósitos de Dios, fuera de lo que Dios quiere, venid a mí, dice Jesús, y les dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. ¿Cuánto tenemos que aprender de Cristo? Cristo es opuesto a lo que pensamos muchas veces. Llevad mi yugo. Él nos invita a ¿qué? Cuando dice llevad mi yugo, a unirnos a Él, a sus propósitos, al ritmo que Él va. El animal más fuerte, el animal más débil, va al ritmo del animal más fuerte. ¿Se entiende? Él es guía, Él es el que da el ritmo, Él es el que da todo. Bueno, Jesús lo tiene que hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que le enseña a los discípulos. Les dice, no es lo que ustedes quieran, es lo que yo quiero. Y a nosotros también. Tenemos que unirnos a su ritmo, a su guía. Él muestra la dirección a dónde ir. Él muestra la dirección. En el día a día esto no es nada teórico. En cada decisión que tomamos, Él tiene que ser nuestra guía. Y lo bueno de nuestro Señor Jesús es que Él guía correctamente. Él te guía bien. Por eso, repasando o solo leyendo los tres títulos, vemos en este pasaje que no solamente el foco está en Bartimeo. No está en Bartimeo solamente, sino que detrás de todo este ejemplo Jesús le sigue enseñando a sus discípulos de su gran amor, de amar al débil, de no despreciarlo como nosotros lo hacemos, sino de su amor, de su bondad, de su misericordia. Y aparte de eso les muestra que no se trata de mí. Discípulos, no se trata de ustedes. Mira cómo respondió Bartimeo. ¿Respondió lo mismo que ustedes respondieron? ¿Pidió lo mismo que ustedes pidieron? No. Sino que la petición de Bartimeo era de salvación. No fue una petición egoísta, no fue una petición de que, yo quiero esto, sino que él quería ser sanado, salvado. Y lo interesante, porque termina así, dice, y enseguida recobró la vista este Bartimeo y seguía a Jesús en el camino. Acá esta palabra de seguía a Jesús habla de un seguimiento constante, no es que lo seguía ahí por 2 kilómetros y bueno, chao, me voy. Que él entendió. Él creyó realmente y lo seguía constantemente, tal vez hasta la cruz, porque Jesús ya iba hacia Jerusalén. Y hay muchísimas cosas más que Jesús nos enseña a través de este pasaje, que en otro momento, cuando lleguemos a Lucas, ahí lo vamos a ver de vuelta. Pero qué bueno que es nuestro Dios enseñándonos, mostrándonos una y otra vez, corrigiéndonos, yo hablando personalmente, cómo nos corrige la manera de pensar a veces. Y nos dice, no es así. No es así, no se trata de ti, se trata de mí. No se trata de tus ideas, se trata de mí, de mi plan, se trata de venir a mí, llevar mi yugo, llevar el yugo de Cristo, ¿no? Y Él te invita hoy, nos invita al que no cree a creer, a pasar de muerte a vida, de tinieblas a la luz como pasó Bartimeo. Y a los que lo conocemos, nos invita a unirnos a Él. Que vayamos al ritmo de ¿quién? De Él. Que Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da dirección, el que nos da propósito en la vida, el que nos guía de una manera correcta. ¿Oramos? Señor, hay tantas cosas que aprendemos de ti, hay tantas enseñanzas, tan profunda es tu palabra. Queremos realmente ponerla en práctica, queremos realmente vivir lo que aprendemos, donde tú nos corriges y no olvidarnos. Queremos ajustarnos a lo que tú nos dices, Señor. Y gracias por este ejemplo que